Amados hermanos, feliz día del Señor. El ser humano es la única criatura consciente de ese elemento que llamamos tiempo. Nosotros contamos los días, las noches, las semanas, los meses, los años, y de esta manera hemos ido incluso construyendo nuestra historia como especie. Las culturas, las civilizaciones han marcado fechas, hitos, historia, pero llevándolo a un nivel más pequeño, quisiera que, con propósito de este comienzo de año, pensáramos en el tiempo de una manera un poquito más existencial. Tenemos nosotros en nuestras vidas, y es natural, fechas especiales, momentos especiales. El tiempo en nosotros es importante. Bueno, venimos de pasar varias semanas en que la sociedad ha celebrado fiestas que combinan elementos religiosos, tal vez en origen algunas, y elementos añadidos por los sincretismos. Cuando preparaba el sermón recordaba un canto escrito por Joan Manuel Serrat y la manera como él lo finaliza, a propósito de una celebración festiva también. Escribe el cantautor: vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Porque eso tienen las fiestas, tienen su momento de empezar y su momento de terminar. Y sin lugar a dudas que el finalizar un año y el comenzar un nuevo año trae a nosotros la esperanza del futuro, pero también la incertidumbre que el futuro tiene. Mi primera observación es que, hermanos, el futuro es invisible. Está plagado de incertidumbres. Y al mismo tiempo, los hombres necesitamos, para vivir, tener esperanza de futuro, hacer planes, promesas, proyectos. Somos todos caminantes en el tiempo. Y al comenzar un año, esperamos que ese camino sea igual o mejor que el ya transitado. Eso es natural, pero surgen un par de preguntas casi siempre. ¿Cómo será este camino? ¿Qué deberé hacer o no hacer? ¿Qué novedad incorporar para mejorar lo que espera, lo que viene? Hermanos, nosotros como miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, también vivimos este tipo de expectativas, sueños, planes, dudas. En ciertos momentos y en estos cambios de año, por supuesto que las tenemos. Pero es interesante, y quiero recordar, segundo punto para afirmar, que estamos convencidos por fe de que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Me enseñaban cuando era niño y asistía a la iglesia. Él cumplirá su propósito en ti, Él cumplirá su propósito en mí, en nosotros. Es un Dios fiel y en Él depositamos nosotros nuestra fe.
Ahora, ¿qué tal de los que no son creyentes en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, todos ellos también tienen fe. No pueden vivir sin fe. ¿Por qué? Porque para caminar el día a día de un nuevo año, de una nueva semana, de una nueva hora, tenemos que admitir que la mayoría de los asuntos no los controlamos nosotros. Nosotros no podemos controlar el futuro, ni el inmediato, ni el de largo plazo. Hay un montón de agentes libres que desconocemos. Es mucho más la realidad desconocida que la realidad conocida. Hermanos, nos llevaríamos sorpresas si investigáramos que la realidad que percibe nuestro sensorio no es tal. No se resume lo que vemos a los fotones que impresionan nuestra retina. Hace 3000 años, el hijo de David, el rey Salomón, escribió algo que leo para todos nosotros. Pesa sobre el hombre un gran problema, y es que éste no sabe lo que va a pasar, ni cuándo pasará, ni hay tampoco nadie que se lo diga. Salomón, Eclesiastés 8, 6 y 7. Sí, hermanos, nosotros no conocemos todos los factores. Somos conscientes de que con frecuencia nos llevamos sorpresas, algunas buenas, otras no tan buenas. Que es más lo invisible que lo visible, a pesar de que estamos viviendo tiempos en que los medios de comunicación nos pueden traer mucha información, es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y por supuesto, mucho, mucho más lo que no manejamos, sobre lo que no tenemos control, que lo que sí podemos controlar. Y sin embargo, nos toca planificar. Sin embargo, nos toca programar nuestra vida. El mismo Salomón escribe en el mismo libro que del hombre son los planes, pero solo se habrá de cumplir el propósito divino. Pero nos toca hacer planes. Lo que no debemos, hermanos, y aconsejo que nunca lo hagamos, es pontificar. Podemos planificar, no pontificar, porque no está en nuestras manos el control del futuro. Así que, creyentes y no creyentes, nos encontramos frente a una realidad, y es la que el futuro no lo conocemos, no lo podemos controlar, no está en nuestras manos el hacer con él lo que queremos. Como ya dije en mi primera afirmación, el futuro es invisible, inclusive imprevisible, hasta para los que en los diferentes campos de las diferentes disciplinas se llaman expertos. Ya hoy en día, cuando me hablan de un comité de expertos, tiemblo, porque las realidades no suelen coincidir con los pronósticos. Y sin embargo, una advertencia también: cuidado en que no caigamos en el momentismo, ya que no puedo planificar porque no tengo certidumbre. No puedo planificar con certidumbre de que voy a lograr lo que quiero. Puedo caer en un presentismo peligroso, miope, extremadamente cercano. Y voy a citar a Jorge Luis Borges, candidato en muchas oportunidades al Nobel de Literatura, escritor argentino, ya falleció. Y escribe Borges: uno aprende a construir todos los caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma
de caerse en la mitad. Pareciera un tanto pesimista esta cita de Borges, pero es que es bastante real. Ahora, ¿cómo mantenernos en una línea sana entre el presente y el futuro? Creo que cuidándonos del inmediatismo, vale la pena que reflexionemos en esta mañana, y ese es mi objetivo como pastor, preguntarnos en este nuevo año cómo deberíamos transitarlo. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorarlo? Yo debo de advertir también algo más. Hermanos, la fe es indispensable para vivir, pero no para vivir los creyentes. Es que la fe es indispensable para todo ser humano. La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y perfectamente todos coincidiremos en que sin fe también es imposible agradar a los hombres. Todos quieren que tengamos fe en ellos. Así que fe ejercemos todos. Ahora, ¿cuál es el valor de la fe? ¿Cuál es el peso específico de la fe? ¿Cuánto puede esa fe? Les voy a decir, la respuesta aquí en realidad es casi axiomática. La fe vale lo que valga el depositario de esa fe. Si yo tengo fe en una piedra que va a hacer cambiar mi futuro, o en unas cartas del tarot, bueno, mi fe vale lo que valga esa piedra o esas cartas. Nosotros hemos, como creyentes, depositado nuestra fe en el Dios creador y sustentador del universo, el Dios creador de toda la humanidad y el Dios que es creador de su pueblo, un Dios a quien nosotros podemos llamar Padre, Padre nuestro, Papá, un Dios que nos ama, que cuida de nosotros, porque no somos huérfanos. No conocemos los detalles de nuestro futuro, no, pero sí sabemos, conocemos a ciencia cierta que no somos huérfanos, que tenemos Padre y que nuestro Padre es un Padre amante, nuestro Padre celestial. Hermanos, en la Escritura, en la Biblia, encontramos toda una descripción de cómo Dios ha venido actuando en la historia. Es un Dios que ha puesto en marcha la historia, un Dios que lleva la rectoría de la historia en el tiempo y que la habrá de llevar hacia su clímax final. Pero también en la Escritura se nos destaca mucho el valor de la fe. Y hay un capítulo, casi al final de uno de los libros del Nuevo Testamento, conocido como el capítulo de la fe, Hebreos 11. Ahí se nos presenta a hombres y mujeres de Dios, hebreos, que caminaron por fe, que caminaron su vida en fe. Comienzan, bueno, desde Abraham, antes aún Noé, Moisés. Hoy escogeremos uno de esos ejemplos, solo uno, y leeré, por lo tanto, para ustedes en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, Reina Valera 60, del capítulo 11, solo 4 versículos. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es lo que ha dado título a nuestra predicación
en esta mañana, como viendo al invisible, porque mi invitación pastoral será que transitemos este nuevo año que empieza teniendo presente siempre a Dios en nuestro camino, como viendo al invisible, teniéndole presente. Cuando uno lee el texto, pareciera que fuera solo un breve relato a un personaje referencial, histórico, de hace 3500 años. Pero hermanos, este breve texto tiene mucho que decirnos acerca de nuestra fe, de la naturaleza, lo que caracteriza nuestra fe y de cómo esa fe puede repercutir en nuestra vida. Y eso es lo que quiero que veamos hoy, analizando el texto. ¿Cómo empieza? Empieza con el presupuesto, por la fe, advertidos pues, por la fe, Moisés, hecho ya grande. Hermanos, primera lección, nuestra fe es una fe para hombres y mujeres maduros. Aquí no está hablando de la fe del bebé que fue agradable a Dios. Está hablando de un hombre ya formado, inteligente, preparado, con madurez intelectual, en adultez. Nuestra fe es madura y es para hombres y mujeres maduros, adultos. ¿Cuánto se nos ha estigmatizado diciendo que nuestra fe la tenemos porque somos ingenuos, porque somos ignorantes, que nuestra fe es ilógica o es antirracional? No, hermanos, fe y razón son dos formas de convicción. Lo repito, fe y razón son dos formas de convicción complementarias. Cada una tiene su campo de acción y cada una ilumina sectores distintos del camino. Nuestra fe es razonable. Primera característica, nuestra fe es para hombres y mujeres maduros. Es una fe que tenemos que pensar, reflexionar, meditar en ella, en adultez. Segundo, continúa el texto, dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo. Sí, hermanos, dos verbos. Moisés rehusó y escogió. Nuestra fe es analítica. Nuestra fe evalúa. Nuestra fe indaga. Es asertiva. Toma decisiones. Nuestra fe no es neutral. Nuestra fe es inteligente. Investiga. Y continúa muy de seguido, dice, ¿qué escogió? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Tercera característica de nuestra fe. Hermanos, sí, evidentemente tu fe es personal, la mía también, pero no es individual. Nuestra fe es congregacional. Nuestra fe es corporativa. Nuestra fe es uniéndonos al pueblo de Dios. Moisés no salió de la corte faraónica para vivir en soledad como un lobo estepario. Salió de la casa del faraón para unirse al pueblo de Dios. No creo, porque la Biblia no me permite creerlo, en cristianos sueltos, cristianos trashumantes, cristianos que andan brincando de iglesia en iglesia, o que no se reúnen, o que se congregan por televisión. No, hermanos, eso no es así. La fe de la que nos habla este pasaje y toda la Escritura es una fe congregacional,
una fe popular, el pueblo de Dios. Nosotros antes no éramos ni tribu y ahora somos pueblo de Dios. Es allí donde en la reunión de los que somos pueblo de Dios, el Señor envía bendición y vida eterna. Así que esta es otra característica de nuestra fe. Es una fe congregacional. ¿Qué continúa diciendo? Dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Otra característica. Nuestra fe tiene la capacidad, la inteligencia, el discernimiento para diferenciar lo que es temporal de lo que es eterno. Sabe identificar lo efímero, lo transitorio. Sabe que las fiestas se acaban y la calle queda sin bombillas. Nuestra fe identifica lo que perdura en el tiempo. Nuestra fe identifica lo que vale la pena en el tiempo, lo que tiene trascendencia. Voy a leerles de un teólogo europeo, ya está en la presencia del Señor, hermano nuestro, Adolf Hesche. El hombre es invitado por Dios a buscar el fundamento de su ser y de su libertad más allá de las certezas cortas. Más allá de las certezas cortas. La eternidad forma parte de la vocación del hombre. Adolf Hesche. Sí, nosotros estamos llamados por Dios a la trascendencia. En Eclesiastés, el mismo libro, escrito por Salomón y ya citado, se nos recuerda que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, lo ha mencionado. Sí, estamos llamados a trascender, a ir más allá, a no caer en el abismo, en la nada, en la náusea, en el nihilismo del siglo pasado. El apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Corinto en estos términos, conocemos este texto. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 18. No nos fijamos, no clavamos nuestro interés, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras agendas, nuestra mirada, nuestros sueños, nuestros pensamientos. No nos quedamos fijos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y tenemos una razón, que las que se ven pasan. Las que no se ven son eternas. Así que nuestra fe tiene también la capacidad de discernir, diferenciar lo temporal de lo eterno. Y luego el texto agrega una palabra que no gusta mucho hoy en día, y es la palabra pecado. Porque, hermanos, aquí debemos de agregar que nuestra fe es moral. Nuestra fe es moral e identifica la existencia de la maldad. Existe la maldad como tal. Existe la maldad que es lo opuesto a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es para nuestro bien. Pero existe la maldad, existe el pecado. Y nuestra fe reorienta el sentido del placer, de tal manera que dirige todo nuestro esfuerzo a utilizar nuestros sentidos en santidad, a disfrutar de la vida con nuestros 5 o 6 sentidos, pero en santidad, desechando el pecado. Es
Se ha pintado siempre, hermanos, aquello de que si eres un hombre de fe o eres una mujer de fe, entonces tú eres un aburrido, una aburrida, estás desteñido, no disfrutas de los placeres de la vida. Casi que caes en la algolatría, en la búsqueda del dolor. No, hermanos, no. Hemos sido llamados a una vida abundante, a ser dichosos, pero a encontrar nuestra felicidad utilizando nuestros sentidos en santidad. Y ahí la diferencia. Así que nuestra fe es una fe moral, es una fe que propicia y busca el disfrute de la vida desde ya en santidad. Y luego avanza el texto. Evidentemente, el escritor a los Hebreos centra aquí la idea y dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, tener puesta la mirada es algo importante. Concentrarse. Nuestra fe, y esta es la característica que encuentro acá, es una fe con propósito. Puesta la mirada, tomada del griego, es apoblepo, que quiere decir observar intensamente algo desde lejos. Pero observarlo intensamente, poner la mirada, hermanos, es no andar a la deriva. Poner la mirada es evitar los distractores que abundan. Poner la mirada es tener la meta superior siempre presente. No flashes, ni fuego fatuos. Tener la mirada es transitar el camino, este año, este día, estos días, lo que el Señor nos dé, con dirección, con sentido, con razón, con propósito. Poner la mirada es vivir mirando. Es vivir mirando. Se nos ha dicho mucho que la fe es ciega. No, Señor. La fe lo que sabe es orientar que ver y valorar lo que ve y fijar la mirada en lo que perdura y vale. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que se reunía en Colosa: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos pasamos muchas veces viendo el suelo y olvidando el cielo. Eso nos acontece y no debe ser. No es bueno para nosotros. Tenemos que elevar la mirada. Elevar la mirada no de una manera emocional, no como una espuma que se contagia en un canto congregacional que se repite 10 veces. No, hermanos, elevar la mirada porque somos antropos. Antropos, en el griego antiguo, quería decir el que mira para arriba. Antropos es hombre, somos hombres, somos mujeres y miramos para arriba. Tenemos capacidad de analizar de manera superior, de pensar en lo celestial, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Mirar para arriba. ¿Cómo continúa el texto? Puesta la mirada en el galardón, dice, por la fe, vuelve el prerequisito, el presupuesto. Por la fe, Moisés dejó a Egipto. Por la fe, Moisés dejó a Egipto. Y esto nos advierte de otra característica de nuestra fe. Nuestra fe actúa.
dejó a Egipto. Cuando uno lee toda la narrativa del capítulo 11 de Hebreos, encuentra que siempre va por la fe y lo que le sigue es un verbo. En todos los sujetos que son ahí mencionados, personajes, por fe actuaron. Así que, hermanos, la fe no va con la parálisis. La fe no va con la pereza y la flojera. La fe no va con la pasividad. La fe tampoco incurre en el activismo loco. No, la fe actúa y a veces y muchas veces implica despegue. Aquí dice, por la fe dejó a Egipto. Despegue. Y me hace recordar a Abraham, que por la fe dejó su tierra y su parentela para ir a la tierra que Dios le había prometido sin saber a dónde iba. No era visible aún. Por la fe. Así que implica un nuevo sistema de valores. Superior, no inferior. Superior. Por la fe dejó a Egipto, y el texto al que ya nos aproximamos al final dice, no temiendo la ira del rey, no temiendo la ira del faraón. Esto, decirlo en este momento y desde acá es rápido, pero pensar en lo que era el imperio del Nilo, cómo se manejaba la crueldad en aquellos tiempos, no temiendo la ira del rey, no temiendo. Sí, hermanos, nuestra fe es para valientes. Nuestra fe no es para cobardes. Nuestra fe no es para apocados. Nuestra fe identifica que hay conflictos y los enfrenta con coraje. Ahora, ¿de dónde toma nuestra fe el valor ante el riesgo, ante el desprecio, ante la marginación, ante los problemas, ante las adversidades de todo orden y tipo? ¿De dónde toma nuestra fe el valor para no temer a la ira del faraón, para no temer a la adversidad hostil que reina y crece silvestre? ¿De dónde la toma? Aquí lo dice el texto, se cuida de aclararlo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque se sostuvo. Y aquí hay otra característica de nuestra fe. Nuestra fe se sostiene, nuestra fe se mantiene. Carterió en griego. No es un asunto de antojos, no es un asunto de turismo, de moda, no es un asunto de entusiasmo, no es un compromiso light, pegados con plastilina, con saliva de loro, como decimos en América Latina. No, nuestra fe es firme, se mantiene a pesar de las dificultades. Siempre me ha gustado ver las arrugas y las canas y la vejez y los dolores en tantos miembros de iglesia que he visto que por años y años se mantienen, se sostienen, a pesar de, siguen y cruzan el mar, siguen y atraviesan el desierto, siguen y cruzan el río, siguen y caen las murallas y siguen, se sostienen. Sí, hermanos, nuestra fe es así. Nuestra fe tiene esa característica, que es firme. En la Escritura, en varias oportunidades, en varios pasajes, se nos compara con soldados. Y con soldados que no se enredan en las cosas triviales y pasajeras de la vida, porque quieren agradar a aquel que los ha reclutado, que los ha traído. Se nos compara con ejércitos, con soldados. Un misionero, ya en la presencia del Señor, gran conferenciante, Oswald Sanders, escribió esta cita que me gustó. La fe capacita al alma creyente a enfrentar el futuro como presente y lo invisible
como visto. Hermanos, así termina el pasaje que hemos leído. Se sostuvo como viendo al invisible. Y esto pone una característica más a nuestra fe. Nuestra fe es suprarracional. Como viendo al invisible. Me llama la atención que no está diciendo al lo invisible. Aquí lo pone en una persona, como viendo al que es, que siempre ha sido y que será, y que siendo, sin embargo, es invisible. Ahora, mucho corre el refrán que se nos enrostra. Vamos, yo quiero ver para creer. Pues la noticia es que el Evangelio te invierte los elementos. Cree para que puedas ver. Palabras de Jesús ante la muerte a la hermana del que había fallecido. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Primero va el creer, después va el ver. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahora, hermanos, nosotros lo tenemos incluso más fácil que Moisés, el referente que hemos estudiado esta mañana rápidamente, porque la gran noticia que nosotros celebramos en este pasado mes es que el invisible se hizo visible y habitó entre nosotros. Y agrega el evangelista, y vimos su gloria. Se hizo visible, estuvo aquí en nuestras coordenadas. Hermanos, si leyéramos unas 2, 3 líneas más del texto a donde nos hemos detenido, encontraremos un llamado del escritor a los hebreos diciéndole, fijen su mirada en Jesús, porque Él es el iniciador y perfeccionador de la fe. Fijando nuestra mirada en Jesús, viendo al invisible. Eso significa es tenerle presente siempre, cada día de este año. Hoy, día del Señor, mañana lunes, cuando venga otro mes y lo que podamos avanzar durante el año. Tenerle presente siempre, en todo lo que hagamos, como decía Reina Valera Antigua, en nuestra noticia, tenerle presente. Eso es ver al invisible, al que, sin embargo, se hizo visible y luego nos envió al Consolador, al Magíster, al Espíritu Santo que está en nosotros. Hermanos, hay algo glorioso. La fe en el invisible se acompaña de experiencias visibles. Si uno continúa leyendo el texto, se da cuenta que por esa fe, dice, cruzaron el mar. Por esa fe se mantuvieron en el desierto. Por esa fe cruzaron. Es decir, fueron experiencias que vivieron. Por fe en el invisible, experiencias que son visibles. Y de eso nosotros, cada uno de nosotros, tiene sus memorias. Cómo Dios, nuestro Dios, se ha hecho patente, presente en las dificultades cuando las hemos tenido. Experiencias visibles. Hemos cantado hace poco un coro que se titula Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe. Hermanos, fijemos nuestra mirada en Jesús. Él es la fuente de nuestra fe, el iniciador de nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Él nos ha dado su Espíritu Santo para iluminarnos y entender la Escritura, que a su vez es que lumbrera en nuestro camino. Vamos a caminar juntos este nuevo año, con lumbrera a nuestros pies, con el Espíritu Santo en nuestros corazones,
fijando nuestra mirada en Jesús, teniéndolo presente, con fe, unidos como familia, como iglesia. Que el Señor nos bendiga, que nos proteja con su amor, con su misericordia, su bondad, su poder, a todos y cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Oremos y demos gracias al Señor.